pues bueno, Él triunfó, pero no es así. Con la muerte, Él paga la paga del pecado, Él paga la pena de muerte, el castigo que tú y yo merecíamos, Cristo lo recibe. Ahora, el castigo de Cristo, y quiero que comprendas esto, el castigo de Cristo va más allá de simplemente ser golpeado, más allá de ser clavado, va más allá de ser maltratado y humillado. Es importante, sí, pero va más allá de esto. Lo que realmente te salvó no fue el hecho que Él muriera. No fue eso. Sino fue lo que dice Primera de Pedro 2:24, perdónenme. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No está hablando de los clavos en la cruz. ¿Cuál herida? El hecho de que Él llevó nuestros pecados. Él cargó con toda tu maldad, con todo tu pecado. Dice otro pasaje, no recuerdo la cita, dice que por nosotros, el que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, ese es un versículo que mucha gente quiere malinterpretar y decir que Cristo pecó porque dice que lo hizo pecado. Él no dice, Cristo hizo pecado, no dice, lo hizo pecado. Es decir, tus pecados Él los llevó sobre sí. Aceptó tu culpa y la cargó Él, aunque Él no la merecía. Tus pecados los tomó, tu condenación, tus malos hechos, todo eso Él lo tomó sobre sí mismo. Y eso hizo que eso, combinado con la ira de Dios cayendo sobre Él, fue lo que produjo el verdadero padecimiento de Cristo. Eso fue lo que produjo que en el Getsemaní Cristo estuviera angustiado por ese momento. ¿Por qué? Porque iba a recibir toda la ira de Dios. Entonces va más allá de una simple muerte física. Estamos hablando de que la ira de Dios, la ira del santo Dios, la ira del santo Dios de Isaías 6:3, que dice que es santo, santo, santo. Este Dios, toda su ira está cayendo sobre Jesucristo por un pecado que tú cometiste, por los pecados que tú debías pagar. Él los pagó en la cruz por ti. Eso es lo precioso y esa es la manera en la que Él hiere en la cabeza. Pero ¿cómo realmente hiere en la cabeza? El triunfo de Cristo es marcado por algo importante, su resurrección. Aunque Él muere, Él resucita y vence la muerte. Vence la muerte y no solo no se queda enterrado, no se queda ahí crucificado, no se queda ahí enterrado, no. Él venció la muerte, pagó la paga del pecado, pero fue resucitado y ahora pagó tus pecados. Y ahora Cristo triunfa en la cruz. Cristo triunfa sobre Satanás. La herida en la cabeza se refiere a eso, a su muerte y su resurrección. Ok, continuamos porque ya se nos está yendo el tiempo. La infinita gracia de Dios. Podemos ver, quiero regresar aquí rápidamente queríamos ver dos aspectos. La justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestó, su amor, pero también su santidad, y que al mismo tiempo de que Él proveyó un Salvador, que proveería un Salvador. Ahí está la justicia de Dios. Y un castigo, pero está su amor demostrado todavía porque Él da algo. En sí, Dios no le debía nada al hombre. Dios no tenía que proveer un redentor, pero lo hace por amor. Y esa es la justicia de Dios. Dios no es un Dios tirano, es un Dios lleno de amor, pero es un Dios santo que no tolera el pecado. La infinita gracia de Dios, eso fue la justicia de Dios. Ahora vamos a ver cómo se ve la infinita gracia de Dios. Al maldecir a Satanás, Dios estaba anunciando la liberación y redención de la humanidad, así como la restauración de todas las cosas. Cuando Dios maldice a Satanás, anuncia eso, ¿no? Que Cristo vendría, que habría una simiente prometida, habría alguien que restauraría todas las cosas. De eso se trata la historia de la Biblia. Si pudiéramos poner un tema a la Biblia, en lo personal, si yo pudiera poner un tema a la Biblia, yo simplemente le pondría la restauración, es el hecho de la restauración. Dios obrando en pro de una restauración,
Es lo que podemos ver en cada libro, Dios obrando para restaurar esa creación caída. Es lo que podemos ver en toda la Biblia, cómo Dios quiere restaurar esa creación, Dios queriendo restaurar. Eso es toda la Biblia. Lo que para Satanás fue el anuncio de su derrota. Para los escogidos fue lo que para Satanás fue el anuncio de una derrota, para ti y para mí fue el anuncio de una redención. La simiente de la mujer, Cristo Jesús, sería el vencedor sobre Satanás y a la vez nuestro Salvador y Redentor. Esta promesa nadie la merecía, pero Dios libremente la prometió por gracia soberana. Dios la prometió, tú y yo no la merecíamos. Si tú te pones a pensar, ¿quién pecó? Nosotros. ¿Quién ofendió a Dios? Nosotros. ¿Quién fue en contra de Dios? Nosotros. ¿Quién merecía un castigo? Nosotros. Dios no nos debía nada, pero su infinita gracia se ve al momento en que Él da una promesa. Una simiente va a venir y ese es Cristo y va a sufrir y va a vencer, pero no solamente va a quedar muerto, sino que va a resucitar para ser tu Salvador y tu Redentor. No la merecías, pero Dios, sin pedir nada a cambio, te la dio. Por gracia. Un don inmerecido. Algo que tú no mereces. Dios te la dio. Y ahí vemos en el protoevangelio, vemos la justicia de Dios al maldecir al hombre porque lo merecía. Pero vemos su infinita gracia en Génesis 3:15 al dar una promesa de alguien que vendría. Entonces cuando te digan, Dios es un Dios malo, mira con lo que hizo con el hombre. Hazle ver a esa persona que Dios no fue malo, Dios fue justo. Dios no fue malo al maldecir a Adán y a Eva. Dios fue justo porque fueron en contra de la santidad de Dios. Y ahora tú dirás, pero qué Dios tan malo, ¿por qué no pueden comer un fruto? Tienes que tener en cuenta esto. Dios es el creador. ¿Quién creó las cosas? Dios. Entonces, si Dios creó las cosas, ¿quién pone las reglas? El que creó las cosas. Es como si yo fuera a un salón de clases y yo quisiera, siendo alumno, poner mis reglas. No, ¿quién pone las reglas? Pues el que está a cargo. ¿Quién está a cargo aquí en la creación? El creador. Él está a cargo. Porque Él es el Padre de todo. Porque somos su creación. Y un hombre, este es un autor muy, que yo te recomiendo mucho, se llama Paul Washer. Este predicador predica en español, él es americano, pero tiene muchas predicaciones en español y casi todo lo que predica es del evangelio, casi todo. Y él dice, aunque Dios no te salvara, aunque Dios no hubiera prometido a nadie, aunque Dios no hubiera dado a Cristo, Él sigue mereciendo toda tu honra y toda tu gloria, porque Él te creó y Él está por encima de todo. Él sigue siendo digno de suprema adoración. Entonces hay que recordar eso. Este Dios es un Dios lleno de amor, que nos creó y aunque fuimos en contra de Él y nos descarriamos como ovejas, dio un Salvador para que tú y yo gocemos de redención. Esto es el protoevangelio. Un versículo tan sencillo, pero con tanta riqueza espiritual. Y pudiéramos profundizar más, pero yo quisiera profundizar más, pero por el tiempo no puedo. Ahora ya son las 7:20. Todavía me falta el tema, la belleza del protoevangelio. Voy a tocarlo esto muy rápido. Dice, lo voy a leer, sobre la naturaleza del mensaje. Vemos que el evangelio trata acerca de Jesucristo. Toda la Biblia habla acerca de Él. Jesús no solo es el Salvador, no solo el mediador del pacto, sino que Él mismo es el pacto de Dios. Él es el pacto. Él mismo, el evangelio es Cristo. Cristo es todo el evangelio. No solamente el evangelio se trata de Él. Así que predicar el evangelio es predicar las sagradas escrituras, exponiéndolas de manera que todos comprendan la naturaleza, la obra, las enseñanzas y mandamientos de Cristo Jesús para salvación. Esa es la naturaleza del protoevangelio y es su belleza. Ahora también podemos ver el evangelio que no es justicia sola ni tampoco gracia sola, no nada más es eso, es ambas, son las dos, no las puedes separar. En el protoevangelio vemos las dos juntas. Tú y yo predicamos tanto el pecado y sus consecuencias,
predicamos que eres pecador y que tienes consecuencias, pero no solamente los dejamos ahí muertos con su pecado, no, les hablamos de la gracia, de perdón ofrecido al pecador por medio de Jesús. Ley y gracia, justicia y misericordia. Ambas verdades componen el mensaje del Evangelio. No puedes hablar solamente de gracia, eso es el Evangelio de la prosperidad, pero no puedes hablar solamente de la justicia de Dios y que Él te castiga, porque eso es un evangelio triste y sin esperanzas. Recuerda que el evangelio es algo que debe esperanzar a todo creyente y a toda persona. Entonces, justicia y gracia, ambas son la esencia del evangelio. Y es la esencia. ¿Por cómo sabemos que es su esencia? Porque es lo primero que Dios nos dio. Génesis 3:15 nos muestra su gracia y su misericordia, su justicia. Eso es lo que podemos ver. Quiero ver el evangelio en Isaías. El evangelio en Isaías es un tema muy, muy amplio. Pues nada más voy a ver la introducción porque es un tema realmente amplio que ni siquiera puedo ver si lo que le quiero enseñarles es solamente la superficie. Entonces no voy a alcanzar a ver todo ahorita, voy a ver la introducción. Pero en la actualidad, como explicaba, hay muchas religiones. Pero la única expectativa de ellas es que puedan responder una pregunta. Todas las religiones buscan responder la misma pregunta. ¿Cómo es que un pecador puede salvarse del infierno e ir al cielo? Esa es la respuesta de todas las religiones, ¿no? Toda persona que quiere saber eso. ¿Cómo yo voy al cielo si soy un pecador? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, muchas no pueden responderla. Si la religión no te responde esta pregunta, pues esta religión no sirve de nada. Pues ¿de qué te sirve? Simplemente para seguir una religión, pero no te da esperanza, no te sirve de algo. Entonces, ¿cuál es la religión que solamente responde esa pregunta? Es la cristiana. El cristianismo es la única religión que puede responder la pregunta: ¿cómo es que un pecador se salva del infierno? Tú le preguntas a un pentecostal y te va a decir que por las obras, pero vas a ver muchas incongruencias en las escrituras. Tú le preguntas a un testigo dice que es por perseverar, y vas a ver muchas incongruencias en la escritura. La única religión, por así decirlo, es el cristianismo, que te puede decir ese aspecto de esa pregunta. Ahora, que es el capítulo número 53. A este capítulo se le conoce como el primer evangelio. Porque este capítulo habla desde el nacimiento de Cristo hasta la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, se dice que si no tuviéramos ningún otro evangelio, si no tuviéramos ni a Lucas, ni tuviéramos ni a Mateo, ni Marcos, Lucas, ni Juan, que ellos no hubieran escrito nada, Isaías 53 sería suficiente para dar una explicación clara del evangelio. Porque su riqueza en cuanto a estas palabras es muy, muy amplia. Y solamente voy a ver la introducción a Isaías 53. Entonces, si abren sus Biblias en Isaías 52, vamos a ver cómo se introduce el evangelio en desde Isaías 52. Isaías 53 es un capítulo de los más cortos del libro. Tiene solamente 12 versículos, pero el evangelio todo, de hecho, ahí en tu Biblia, el título comienza desde el versículo 13 de Isaías 52. Dice sufrimientos del siervo de Jehová, en mi Biblia por lo menos. Pero porque desde ahí comenzamos a ver la introducción. Ahora hay que entender quiénes están hablando. Yo lo bosquejé de esta manera. Del 13 al 14 del capítulo 52 está hablando Dios. Y del versículo 1 al versículo 11 está hablando el pueblo de Israel. Y el versículo 12 está hablando nuevamente Dios. Así lo bosquejé yo. Ahora, 13, 14 y 15. Voy a tratar porque es importante estos tres versículos. Versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora, ¿por qué es importante? Primer aspecto: he aquí mi siervo. Otra palabra, la Biblia, si vemos el contexto, Isaías está en el Antiguo Testamento.
en ese contexto, un siervo no es como tú y yo lo conocemos. Para ti y mío es un siervo, es el que siempre está sirviendo a la iglesia, que es del instituto, es un siervo, ¿no? Para ti. Pero no, un siervo en el Antiguo Testamento es un esclavo. Eso es un siervo, un esclavo. Alguien que no vale, que no lo tratan con valor. No que no valga más bien, sino que lo tratan como si no valiera. Dice la Biblia que este sería un siervo. Y eso lo puedes conectar con los evangelios. Cuando Cristo llega a la tierra, ¿cómo llega? Llega en un pesebre. Llega sin valer ante la sociedad, siendo hijo de un carpintero, sin un estatus, no viene de una familia noble. Ese sería el Salvador, un siervo. Ahora, este siervo, ¿qué tenía de especial? Dice, será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Ahora, ¿qué tiene de importante esto? Rápidamente. Primero son cosas futuras, ¿no? Será, cosas en un futuro. Pero ¿qué con ello? Dice, será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿De qué está hablando? Está hablando de que este siervo es Dios, porque estará en lo alto. No solamente será puesto en alto, será muy en alto. ¿Quién más puede estar muy en alto? ¿Quién más puede ser exaltado? ¿Y quién más puede ser? Si Dios está hablando, ¿quién más puede ser engrandecido y exaltado sino Dios mismo? Lo que Dios está diciendo es, este siervo no será cualquier siervo, no será cualquier hombre, no será cualquier persona, este será Dios mismo encarnado. Luego, rápidamente, versículo 14 dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que el de los hijos de los hombres. Número 2, no solamente sería Dios, sino que también sería hombre, porque sufriría de tal forma que toda su forma humana sería desfigurada. Este siervo sería Dios, pero también sería hombre, porque él enfrentaría las tinieblas en la cruz. Esto al punto de que todos se asombrarían. Entonces ya vimos que esta introducción nos dice que este siervo va a ser Dios, que este siervo es hombre al mismo tiempo. Y vemos en el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Todo esto pasa de que él sí es Dios y que él es hombre, al punto de que todos los gobernantes quedarán asombrados. Pero esto no está hablando de la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque no se asombran. Los gobernantes no se asombran. ¿De qué está hablando? Está hablando de la exaltación de Cristo. Cuando Cristo va a venir por segunda vez para gobernar. ¿Qué dice Apocalipsis? Que los gobernantes verán quién es realmente y se asombrarán por ver el Rey de Reyes y Señor de Señores, y verán que este no es el mismo siervo que llegó, sino que ahora está viniendo para gobernar. Y verán y se asombrarán y verán lo verán en su gloria. Este no puede ser otro que el Señor Jesucristo, quien es presentado como Dios, como hombre y como el Rey de Reyes, describiendo todo el Evangelio. Solamente estos 3 versículos te dijeron todo el Evangelio. Es Dios, es hombre, va a sufrir, pero va a reinar y asombrará a todos y les callará la boca. Dice, verán lo que nunca les fue contando y entenderán lo que jamás habían oído. ¿A qué te suena esto? Recuerda que este libro está escrito a judíos. ¿De qué está hablando? Si tú lees el Apocalipsis, habla de que en la tribulación los judíos comprenderán quién realmente era Jesucristo y se arrepentirán de no haber oído y escuchado el Evangelio. A esto se refiere. Entonces está hablando desde su promesa de nacimiento hasta su exaltación. 3 versículos. Y en Isaías 53 lo describe de una manera más amplia, pero no tenemos el tiempo para checarlo en este momento. Entonces el día de mañana daremos una vista a esto. También espero tener ya las diapositivas del Evangelio en Isaías. Trataremos de ver cómo se ve el Evangelio en los Evangelios y, si nos alcanza el tiempo, una introducción a la obra de Cristo en la cruz. Entonces, espero y les haya sido de bendición este curso, esta sesión. Sé que fue algo largo, algo extenso, pero
pero esta es una prueba de que el Evangelio no es un tema que se puede ver en 15, 30 minutos explicándolo, ¿no? El Evangelio es mucho más amplio que todo eso. ¿Se puede explicar? Sí, porque es un tema muy sencillo, pero al mismo tiempo muy extenso. Porque el propósito del Evangelio es que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos pueden comprenderlo porque es muy sencillo. Por eso lo refirió en parábolas, porque es tan sencillo, pero al mismo tiempo poderoso y contundente. Entonces te animo, espero que esto haya sido de bendición a tu vida y que Dios haya podido hablar a tu vida y hayas puesto un corazón humilde para que Él tocara tu corazón.